Emily Johnson quedó atrapada en un matrimonio donde sus sueños fueron reducidos a cenizas y su vida convertida en una jaula dorada. Mark Stanton, su marido frío y dominante, solo la veía como un adorno del hogar, provocando indignación con su cruel arrogancia. Pero un día Emily se atrevió a levantar la cabeza y mostrar al mundo su talento, cambiando el rumbo de la historia. Solo escuchen qué giro tan impactante tuvo este drama, y por qué la justicia, al final, logró imponerse. Emily Johnson permanecía inmóvil frente al espejo, con los dedos apretados contra el terciopelo del silón. El vestido de novia caía en pliegues perfectos, como si hubiese sido diseñado para una estatua y no para una mujer de carne y hueso. El rostro que la observaba desde el reflejo parecía el de otra persona, mejillas maquiladas, labios pintados, ojos apagados bajo una capa de brillo artificial. Afuera, en el pasillo, resonaban pasos apresurados y risas. La casa de su familia, que meses antes había estado envuelta en deudas y discusiones, ahora brillaba bajo adornos y flores frescas. Todo ese esplendor no era fruto de un milagro, sino del precio que ella estaba a punto de pagar. Su padre, Thomas, entró en la habitación con el porte de un hombre que había ganado una batalla. Se acercó, colocó una mano firme sobre su hombro y le susurró con voz grave: «Hija, hoy aseguras el futuro de todos nosotros. Debes estar agradecida». Emily lo miró a través del espejo, buscando en su mirada algún indicio de ternura, algún rastro de duda. No encontró nada. Su padre no veía a su hija en aquel instante, sino a la llave que abriría la puerta de la estabilidad económica. Cuando la ceremonia comenzó, el murmullo de los invitados llenaba la iglesia como un mar de voces. Emily caminaba por el pasillo con la sensación de flotar, como si no fueran sus pies los que avanzaban, sino los hilos invisibles de un destino tejido por otros. Cada mirada dirigida hacia ella era un recordatorio de que ya no le pertenecía su propia vida. Mark Stanton esperaba en el altar, alto, impecablemente vestido, con un porte que irradiaba poder. Su sonrisa era precisa, casi ensayada, y sus ojos grises no mostraban ni un destello de emoción. Cuando tomó la mano de Emily, su piel estaba fría, y esa frialdad se extendió como un presagio a lo largo de todo su cuerpo. Las palabras del sacerdote se sucedían: unión, amor, respeto. Emily las escuchaba como si provinieran de un lugar lejano, ajeno a la realidad. Cuando llegó el momento de pronunciar el sí, sintió que el aire se detenía en sus pulmones. Respondió con voz apenas audible, pero suficiente para selar un destino que no había elegido. El aplauso de los invitados la envolvió como un trueno. Sonrisas, felicitaciones, copas que se alzaban para brindar por la nueva unión. Todos celebraban, menos ella. Por dentro, Emily se sentía como un pájaro enjaulado, observando a través de barrotes dorados. Durante la recepción, Mark se inclinó hacia ella con una cortesía que resultaba inquietante. «A partir de hoy, todo debe ser perfecto», dijo en voz baja, sin apartar la sonrisa de su rostro. «Lo intentaré», respondió Emily con un nudo en la garganta. «No debes intentar, debes lograrlo. Una Stanton no tiene derecho a errores». Sus palabras no fueron un grito, ni una amenaza explícita. Sin embargo, el peso de esa exigencia cayó sobre ella como una cadena invisible. En ese instante comprendió que no se trataba de un matrimonio, sino de un contrato en el que su papel ya estaba escrito. Cuando la noche llegó y las luces de la celebración se apagaron, Emily se asomó por la ventana de la habitación que ahora compartía con Mark. Observó la ciudad a lo lejos, las calles iluminadas, la vida que continuaba sin ella. Bajó los párpados y, en silencio, formuló un ruego que nadie escuchó: «Puedo ser una buena esposa, solo déjame vivir». Ese pensamiento, casi un susurro en su interior, se convirtió en el único refugio frente a un futuro que se presentaba como un camino estrecho y oscuro. Los días posteriores a la boda parecían seguir un guión cuidadosamente escrito. Emily se despertaba en una habitación demasiado grande y silenciosa, donde los relojes marcaban la rutina con precisión matemática. Cada mañana, al bajar las escaleras, encontraba a Mark leyendo el periódico en la mesa del comedor, siempre impecable, siempre erguido. «¿Dormiste bien?», preguntaba él sin apartar la vista de las páginas. «Sí», respondía ella, aunque en realidad las noches eran largas y llenas de insomnio. El tono de sus conversaciones era correcto.
pero vacío. Emily notaba cómo cada palabra que pronunciaba era medida, como si temiera que un comentario fuera de lugar alterara aquella calma artificial. Un día, mientras observaba por la ventana el jardín del inmenso terreno, Emily mencionó con timidez: «Me gustaría salir a caminar por el centro, quizá visitar la librería». Mark levantó la mirada del periódico y la fijó en ella con una calma inquietante. «No es necesario. Aquí tienes todo lo que puedas necesitar». La respuesta fue tan simple y cortés que cualquiera podría haberla considerado razonable. Pero para Emily fue una primera señal. No se trataba de una sugerencia, sino de una orden disfrazada de cuidado. Esa misma tarde, mientras revisaba un cuaderno con antiguos bocetos de arquitectura, Mark apareció sin previo aviso en el estudio. Tomó el cuaderno entre sus manos, lo hojeó con gesto crítico y lo dejó sobre la mesa. «Eres talentosa sin duda, pero ahora tus prioridades son otras, los planos, los diseños, ya no forman parte de tu vida». Emily apretó las manos sobre sus rodillas para ocultar el temblor. Quiso responder, pero no encontró las palabras. En su interior, una pequeña chispa de inconformidad comenzó a encenderse, aunque todavía no era más que un murmullo ahogado. Durante la cena, Mark hablaba de negocios, de cifras, de compromisos sociales. Emily lo escuchaba en silencio, intentando no perderse en sus propios pensamientos. Cada tanto, él hacía pausas y la miraba como esperando que ella asintiera, como si su aprobación fuera obligatoria. «Una esposa debe saber escuchar», comentó en un momento, con un tono que parecía amable pero llevaba una carga de exigencia. «El éxito de un hombre también depende de la mujer que tiene a su lado». Emily sonrió con esfuerzo, aunque en su pecho sentía como algo se quebraba. En ese instante comprendió que su vida no sería un camino compartido, sino un papel impuesto. La compañera perfecta, la sombra discreta, la figura ornamental de un hombre poderoso. Esa noche, mientras se acostaba, Emily recordó las palabras de su padre el día de la boda. «Debes estar agradecida». Cerró los ojos, pero lo único que pudo pensar fue que la gratitud no se puede forzar, y que cada día en aquella casa se sentía menos como un hogar y más como un escenario en el que debía actuar sin equivocarse. La primera grieta estaba abierta, invisible para el mundo, pero imposible de ignorar para ella. Los primeros días de matrimonio habían sido un desfile de rutinas silenciosas. Emily obedecía sin discutir, pero cada vez que Mark se marchaba a sus reuniones, ella se refugiaba en el pequeño estudio de la casa. Allí, en un cajón oculto bajo una pila de libros, guardaba lo más valioso que le quedaba, sus bocetos de arquitectura. Con un lápiz en la mano, volvía a sentirse ella misma. Trazaba líneas sobre el papel, imaginaba edificios que nunca existirían, estructuras que parecían tocar el cielo. Esos dibujos eran un recordatorio de que todavía tenía un sueño propio, aunque estuviera encerrado en un espacio secreto. Una tarde lluviosa, mientras el sonido de las gotas golpeaba los ventanales, Emily estaba concentrada en el diseño de un puente. No escuchó que Mark había regresado antes de lo previsto. Su silueta apareció en el marco de la puerta, observando en silencio cómo ella se inclinaba sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó con voz serena, demasiado serena. Emily se sobresaltó y escondió el lápiz entre las páginas. Intentó sonreír, pero sus manos temblaban. Solo estaba dibujando». Mark se acercó despacio, tomó el cuaderno y lo abrió. Durante unos segundos pasó las páginas con atención, como si estuviera evaluando un documento de negocios. Sus labios se curvaron apenas en un gesto que no era ni sonrisa ni burla, sino algo más frío. «Dibujando», repitió. «Estos no son simples garabatos. Has seguido trabajando en arquitectura». «Es lo único que me queda de antes», murmuró Emily, casi sin aire. «No le hago daño a nadie». Mark cerró el cuaderno con un movimiento seco y lo dejó sobre la mesa. «No entiendes tu lugar, Emily. Mi esposa no necesita perder tiempo en fantasías». Ella quiso responder. Quiso defender sus dibujos, pero su voz se ahogó en la garganta. El miedo y la frustración se mezclaron con una rabia que no se atrevía a mostrar. Minutos después, Mark encendió la chimenea del salón. Emily lo siguió con el corazón encogido, viendo cómo llevaba en sus manos el cuaderno que contenía años de sueños y esfuerzo. Se detuvo frente al fuego y, sin levantar la voz, pronunció una frase que se grabó en su memoria.
Es mejor que aprendas a dejar atrás lo que no te pertenece. El cuaderno desapareció entre las lamas. Las páginas crujeron. Los trazos se volvieron cenizas. Y con ellos se desvaneció una parte de Emily. Ella permaneció de pie, inmóvil, con los ojos fijos en el fuego. No gritó, no lloró en voz alta, pero por dentro sintió que el aire se escapaba de su pecho. Cuando las últimas chispas se apagaron, Mark se giró hacia ella. Te darás cuenta con el tiempo de que lo hice por tu bien. Una esposa debe concentrarse en el hogar, no en sueños inútiles. Emily asintió con un gesto mecánico. Sus labios formaron una sonrisa que no era más que una máscara. Pero en su interior un vacío profundo se mezclaba con una ira silenciosa. Esa noche, en la soledad de su habitación, dejó que las lágrimas corrieran sin contención. Cada línea perdida en aquel cuaderno era un pedazo de su vida arrancado sin piedad. Se tumbó en la cama mirando el techo y comprendió que ya no podía seguir engañándose. Mark no solo había comprado un matrimonio, también pretendía borrar quién era ella. En ese momento nació una semilla de resistencia. Era pequeña, apenas un pensamiento que rozaba la desesperación, pero estaba ahí, latiendo en su interior. Si mis sueños fueron reducidos a cenizas, tendré que encontrar la manera de crear otros nuevos. No dejaré que me quiten la vida entera. Esa determinación aún era débil, casi imperceptible. Pero Emily no sabía que sería la chispa que un día transformaría todo su destino. La noche había caído sobre la mansión Stanton como un velo pesado. Los ventanales mostraban un cielo cubierto de nubes y, de tanto en tanto, un rayo lejano iluminaba por un instante el horizonte. Emily estaba sentada en la cocina, con los codos apoyados en la mesa y la mirada perdida en el vacío. Había terminado de ordenar los platos hacía ya un buen rato, pero no podía obligarse a subir a la habitación. El recuerdo del cuaderno ardiendo en la chimenea volvía una y otra vez, como una herida que no dejaba de abrirse. La cocina, con sus superficies pulidas y su orden impecable, le parecía demasiado fría. Era un espacio donde nada hablaba de ella, donde no había huellas de su vida anterior. Solo silencio y ese olor tenue a madera quemada que todavía parecía perseguirla desde el salón. Se abrazó a sí misma, buscando un calor que no encontraba. Cerró los ojos y, por un momento, imaginó que estaba en su antiguo apartamento universitario, con el escritorio lleno de papeles, los lápices rodando por el suelo y su amiga de la facultad riendo por cualquier tontería. Ese recuerdo la atravesó como un destello breve. En aquel tiempo había sido libre, había tenido un propósito. Señora Emily. La voz la sacó de golpe de sus pensamientos. Al volverse, encontró a Nancy de pie en la puerta. La mujer llevaba un delantal sencillo y el cabello recogido en un monoballo. Sus ojos oscuros reflejaban un cansancio profundo, pero también algo que Emily no había visto en mucho tiempo: comprensión. Deberías descansar, Nancy, dijo Emily con un intento de sonrisa. Has trabajado todo el día. Nancy entró despacio, sosteniendo una bandeja pequeña con una taza humeante. La colocó frente a ella y respondió con suavidad. A veces una taza de té puede ser más útil que una cama. Emily rodeó la taza con ambas manos. El calor se extendió por sus dedos helados y un nudo en la garganta le impidió dar las gracias de inmediato. Era un gesto sencillo, casi insignificante, pero después de tantos días de frialdad, se sentía como un abrazo invisible. Durante unos segundos ninguno habló. El tic-tac del reloj de pared llenaba el silencio. Emily bebió un sorbo y cerró los ojos, permitiéndose ese instante de calma. Nancy, dijo al fin, con voz baja temblorosa. No sé cómo seguir. Todo lo que era mío desaparece poco a poco. La mujer la miró con ternura contenida, como alguien que sabe más de lo que muestra. La vida aquí nunca ha sido fácil. Contestó con sinceridad. He visto a muchas personas doblarse bajo el peso de estas paredes, pero usted no es como ellas. Emily frunció el ceño, sorprendida. ¿Cómo puede estar tan segura? Apenas me conoce. Nancy inclinó la cabeza. La forma en que sostiene el lápiz, la manera en que sus ojos se iluminan cuando habla de lo que ama. Eso no lo he visto en otras mujeres que llegaron a esta casa. Usted tiene dentro algo que no se puede apagar tan fácil. Las palabras hicieron que el corazón de Emily latiera con fuerza. Durante tanto tiempo había sentido que su voz no tenía eco, que todo lo que decía se perdía en el aire.
Y ahora alguien la había visto de verdad. No quiero causar problemas. Susurro, solo. Quiero vivir. Nancy se acercó un poco más, con paso cauteloso, como temiendo que alguien pudiera escuchar desde el pasillo. No siempre se trata de grandes gestos, señora. A veces, vivir empieza con pequeñas decisiones, guardar un pensamiento solo suyo, proteger un recuerdo, elegir cuándo sonreír de verdad y cuándo no. Esas pequeñas cosas construyen la fuerza para lo demás. Emily tragó saliva sintiendo un leve temblor en el pecho. Era como si la oscuridad que la rodeaba hubiera mostrado una grieta por donde se filtraba una luz débil, pero suficiente para recordar que todavía había un mañana. Nancy la observó unos segundos más y añadió, con voz casi imperceptible: si alguna vez siente que no puede más, recuerde que no está sola. Luego se retiró con discreción, dejando tras de sí un silencio distinto, menos pesado. Emily se quedó sentada, mirando el vapor que aún se elevaba de la taza. Las palabras de Nancy no habían borrado el dolor ni devolvieron sus sueños perdidos, pero habían sembrado algo nuevo en ella. Una certeza frágil, pero poderosa, de que la vida no estaba completamente cerrada. Mientras subía finalmente a su habitación con pasos lentos, Emily se repitió a sí misma como un secreto: todavía respiro, todavía estoy aquí. Y en ese simple pensamiento encontró un principio de fuerza que no sabía que poseía. El amanecer legó gris, con un cielo cubierto que anunciaba lluvia. Emily despertó antes que de costumbre, permaneció en la cama unos minutos, observando el techo, escuchando el silencio de la casa. Mark aún dormía en la habitación contigua, y aquel detalle le dio un margen de tiempo que rara vez tenía. Se levantó en silencio, eligió un vestido sencillo del armario y lo acompañó con un abrigo oscuro. Cada movimiento lo hacía con cuidado, como si incluso el roce de una percha pudiera delatarla. En el bolsillo escondió un sobre doblado con algunos documentos que había conservado de su época universitaria: certificados, cartas de recomendación, pruebas de que alguna vez había sido algo más que la esposa de Stanton. Cuando salió de la casa, el aire fresco de la mañana la golpeó con fuerza. Respiró hondo, sintiendo cómo los pulmones se llenaban de una libertad que había olvidado. El chofer no estaba, y por primera vez decidió caminar hasta la parada más cercana. Sus pasos sobre la acera sonaban extraños, como si pertenecieran a otra vida. El centro de la ciudad estaba despierto, tiendas abriendo, estudiantes cargando mochilas, cafés sirviendo las primeras tazas. Emily se detuvo un instante frente a una librería. El olor de las páginas nuevas que escapaba por la puerta la hizo sonreír, y por un momento olvidó todo lo demás. Pero no podía detenerse. Tenía un destino preciso. El edificio del estudio de arquitectura no era alto ni ostentoso, pero para él brillaba como un faro. Empujó la puerta con manos temblorosas y se encontró en un vestíbulo iluminado, con planos enmarcados en las paredes. Una joven recepcionista la recibió con una sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarla? Emily respiró hondo y respondió con voz firme, aunque el corazón le latía desbocado: vengo por el puesto que anunciaron. Pocos minutos después, fue conducida a una oficina donde la esperaba un hombre de mediana edad, con gafas y mirada aguda. Era Aaron, el director del estudio. Sus ojos recorrieron los documentos que ella le entregó y luego se detuvieron en su rostro. Tiene un historial interesante, comentó, porque dejó de trabajar. La pregunta era sencilla, pero Emily sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Que debía responder, decir la verdad y admitir que su matrimonio había borrado su carrera. Eligió las palabras con cautela. Circunstancias familiares, pero nunca he dejado de diseñar. Es lo único que me hace sentir viva. Aaron la miró en silencio unos segundos. Luego esbozó una leve sonrisa. El talento no se extingue. A veces solo necesita un lugar para respirar. Las palabras la atravesaron como un bálsamo. Por primera vez en años, alguien hablaba de ella como de una profesional, no como de una sombra. Cuando salió del edificio, la lluvia comenzaba a caer. Caminó despacio, dejando que las gotas le empaparan el cabello. Sentía una mezcla de euforia y temor. Había dado un paso pequeño, pero para ella era inmenso. Un recordatorio de que aún existía la Emily que sonaba con levantar edificios. El regreso a la mansión fue más difícil. Mientras el coche avanzaba por las calles mojadas, la ansiedad crecía en su pecho. ¿Y si Mark descubría su ausencia?
y si alguien lo comentaba en los círculos sociales. Cada minuto que pasaba sentía que el hilo de su libertad podía romperse en cualquier momento. Al entrar en la casa, el silencio la envolvió como una sombra densa. Dejó el abrigo en el perchero e intentó caminar con calma, como si nada hubiera ocurrido. Pero en la sala encontró a Mark esperándola. Estaba de pie junto a la ventana, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Su expresión era serena, demasiado serena. «Has salido temprano», dijo sin girarse. Emily tragó saliva. Solo quería tomar aire. Mark se volvió lentamente. Sus ojos grises la estudiaron como quien observa un detalle que no encaja en un cuadro perfecto. «La próxima vez, avísame. En esta casa no hay espacio para sorpresas». No alzó la voz, no hizo un reproche directo. Pero cada palabra llevaba el peso de una advertencia. Emily asintió en silencio, ocultando la carpeta con documentos bajo el abrigo todavía húmedo. Esa noche, al recostarse, repasó una y otra vez cada instante de la jornada. El miedo seguía allí, clavado como una espina. Sin embargo, bajo ese miedo latía una emoción nueva, esperanza. Había probado el sabor de la libertad y, aunque breve, fue suficiente para recordarle que su vida no estaba completamente perdida. Con los ojos cerrados, se prometió a sí misma. Volveré. No importa cómo, pero volveré. El recuerdo de su visita al estudio acompañó a Emily durante días. Cada vez que se sentaba en la soledad de su habitación, la imagen de los planos en las paredes y la voz serena de Aaron regresaban a su mente como un faro lejano. Una tarde, mientras Mark se encontraba en una de sus habituales reuniones, Emily decidió volver. Caminó con pasos rápidos, con el corazón acelerado, como si cada esquina pudiera revelar un guardián invisible que la vigilaba. Cuando atravesó las puertas del estudio, sintió el mismo alivio que un náufrago al pisar tierra firme. Aaron estaba revisando documentos en su despacho cuando ella entró. Levantó la vista y esbozó una sonrisa ligera, sin sorpresa, como si hubiera estado esperándola. «Me alegra que regresaras», dijo. «Creí que no volvería a verte». Emily apretó entre sus manos un portafolio pequeño donde había guardado un par de bocetos que había logrado rescatar antes de que todo desapareciera en la chimenea. Con timidez lo colocó sobre la mesa. «Son trabajos antiguos. No sé si valen algo, pero son míos». Aaron holló las joyas con atención, deteniéndose en cada trazo. Emily lo observaba en silencio, conteniendo la respiración. Por primera vez en mucho tiempo, alguien miraba su trabajo con respeto. «Valen mucho», respondió al fin con tono firme. «Aquí hay talento, visión y disciplina. Si realmente quieres, podemos encontrar un lugar para ti». Emily sintió que sus ojos se humedecían. No era una oferta concreta de empleo todavía, pero era más de lo que había recibido en años. Reconocimiento, la validación de que sus sueños no eran un capricho. «Gracias», murmuró. No imagina lo que significa escuchar eso. Aaron apoyó los codos sobre el escritorio y la miró con seriedad. «No sé cuáles son tus circunstancias, Emily, pero puedo intuir que no son fáciles. No tienes que contarme nada que no quieras. Solo recuerda esto, no estás sola en este camino». Las palabras resonaron en ella con la misma calidez que el té de Nancy aquella noche oscura. Era como si la vida le ofreciera pequeños fragmentos de apoyo, suficientes para sostenerla un día más. Cuando salió del estudio, el cielo estaba teñido de naranja por el atardecer. Caminó despacio, dejando que la brisa le rozara el rostro. Durante esos minutos se permitió imaginar un futuro distinto. Edificios levantándose bajo su nombre, su vida dirigida por sus propias decisiones. Pero al llegar a la mansión, la realidad volvió a envolverla como una sombra. Mark estaba en el salón, de pie junto al ventanal, con un vaso en la mano. «Llegas tarde», comentó sin dureza, pero con esa calma cortante que la inquietaba más que cualquier grito. «Fui a dar un paseo», respondió ella, procurando mantener la voz firme. Él la observó un momento, como si buscara en su rostro un rastro de mentira. Luego asintió lentamente y volvió a mirar hacia la ventana. «Bien, pero recuerda, Emily, en esta casa no hay secretos». Ella inclinó la cabeza en silencio y subió a su habitación. Mientras cerraba la puerta tras de sí, sintió que la advertencia de Mark flotaba en el aire como una amenaza velada.
Sin embargo, apretó contra su pecho el recuerdo de Aaron diciendo que no estaba sola. Ese pensamiento, aunque pequeño, se convirtió en el refugio que le permitió dormir aquella noche. La mansión se llenó esa noche de luces y voces. El salón principal estaba preparado para una cena elegante en honor a varios socios de Mark. Emily, vestida con un traje azul que había elegido con cuidado, descendió las escaleras con paso firme, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. El ambiente estaba cargado de risas, copas que tintineaban y conversaciones que mezclaban cifras, negocios y ambiciones. Emily intentó integrarse, sonriendo con amabilidad, escuchando a Quiala, buscando no llamar demasiado la atención. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que todas las miradas convergían hacia Mark. Él era el anfitrión, el hombre de poder, y ella su sombra. En un momento de la velada, uno de los invitados, un empresario de cabello canoso, se dirigió a Emily con curiosidad genuina. «Señora Stanton, escuché que estudió arquitectura. Es cierto». Emily sintió que la sangre le subía al rostro. Una chispa de orgullo se encendió en su interior. Alguien veía más allá de su papel de anfitriona. «Sí, es cierto», respondió con una leve sonrisa. «La arquitectura siempre ha sido mi pasión». Pero antes de que pudiera añadir algo más, la voz de Mark cortó el aire. «Una pasión juvenil», interrumpió con una sonrisa impecable. «Mi esposa es demasiado delicada para ese tipo de trabajo». El comentario provocó risas ligeras entre algunos de los presentes, como si fuera un chiste elegante. Emily se quedó en silencio, sintiendo cómo la chispa de orgullo se apagaba de golpe. Otro invitado insistió, divertido por la intervención de Mark. «¿Delicada? Yo diría que la creatividad es una virtud. Tal vez podría aportar ideas interesantes». Mark negó con la cabeza, sin perder su tono calmado. «Ella es perfecta tal como es. Un adorno para mi hogar. Una compañía que embellece la vida. No necesito que se desgaste en oficinas o planos». Las palabras, dichas con elegancia y una sonrisa, se clavaron en Emily como dagas invisibles. El salón estalló en comentarios amables y nuevas risas, sin notar el peso de la humillación. Para ellos era un gesto encantador, una muestra de cariño. Para Emily era la confirmación pública de su prisión. Intentó sonreír, pero la máscara se resquebrajaba. Cada segundo en aquella mesa se convertía en una eternidad. Miraba su copa de vino sin probarla. Escuchaba las conversaciones sin oírlas realmente. Lo único que resonaba en su mente eran las palabras de Mark, un adorno. Al terminar la cena, los invitados aplaudieron los discursos de Mark y lo felicitaron por su visión y liderazgo. Emily permaneció de pie a su lado, como una figura decorativa, sin voz. Cuando la última puerta se cerró tras los invitados, el silencio cayó sobre el salón como una losa. Mark se acercó y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. «Has estado perfecta, exactamente como esperaba». Emily no respondió. Subió a su habitación con pasos lentos, y al cerrar la puerta dejó que el aire escapara de sus pulmones en un sollozo ahogado. La injusticia ya no era solo un secreto entre ellos. Ahora había sido expuesta ante todos, y eso la quemaba más que cualquier palabra privada. Esa noche, mientras se abrazaba a sí misma en la penumbra, comprendió que ya no bastaba con sonar en silencio. La humillación pública había encendido un fuego más profundo, la necesidad de demostrar que era más que un adorno. La casa estaba en silencio. El eco de la cena aún retumbaba en la memoria de Emily, como un veneno que no se disipaba. La imagen de los rostros sonrientes de los invitados, aplaudiendo mientras Mark la describía como un adorno, volvía a ella una y otra vez. Esa herida no podía curarse con silencio. Esa misma noche, después de asegurarse de que Mark estaba en su despacho, subió al desván de la mansión. Allí, entre cajas olvidadas y muebles cubiertos por sábanas, encontró un rincón donde la oscuridad no la sofocaba, sino que le daba refugio. Encendió una pequeña lámpara de aceite y colocó sobre una mesa improvisada un cuaderno en blanco que había rescatado en una visita discreta a la librería. Tomó un lápiz entre los dedos. El gesto era sencillo, pero sus manos temblaban. Durante unos segundos, el miedo la paralizó. Recordaba las páginas ardiendo en la chimenea, el crujido de su vida consumida en llamas. Pero luego respiró hondo y trazó la primera línea.
Fue como un latido, un impulso vital. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. El desván se llenó de papeles cubiertos de líneas y curvas. No eran simples dibujos. Eran edificios que parecían desafiar la gravedad. Espacios abiertos que invitaban a respirar. Estructuras que hablaban de libertad. Cada trazo levaba escondido un grito silencioso. Estoy viva. En una de esas noches, mientras repasaba un diseño de un centro comunitario, un lugar donde sonaba que las personas pudieran reunirse sin miedo ni jerarquías, escuchó un crujido en la escalera. Su corazón se detuvo. Apagó la lámpara y permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos se desvanecieron y el silencio volvió. Emily cerró los ojos, con el pulso acelerado, recordándose que cada instante de creación era también un riesgo. No obstante, no se detuvo. La humillación pública había sembrado en ella un fuego que ya no podía apagar. Si Mark la veía como un adorno, entonces él la demostraría, aunque fuera en secreto, que podía crear, que podía soñar, que podía construir algo que ningún poder podía reducir a cenizas. Durante el día, actuaba como siempre. Caminaba junto a Mark en recepciones, escuchaba conversaciones de negocios, sonreía cuando él lo esperaba. Pero en las noches, en el silencio del desván, Emily renacía. Era en esos momentos donde se sentía libre, aunque supiera que su libertad era frágil, sostenida por el secreto. Una madrugada, al observar los papeles esparcidos a su alrededor, Emily comprendió que ya no se trataba solo de un pasatiempo. Lo que tenía frente a ella era un proyecto real digno de mostrarse al mundo, y con esa certeza, un nuevo pensamiento se abrió camino en su mente. Tal vez había llegado el momento de dejar de ocultarse. Se acostó poco antes del amanecer, exhausta pero con el corazón lleno de vida. Mientras el sol comenzaba a teñir las cortinas de su habitación, Emily se susurró a sí misma: no soy un adorno, soy arquitecta, soy más de lo que él cree. La chispa de la rebelión había prendido, y ya no se apagaría. El día del concurso amaneció con un cielo despejado, como si la ciudad misma hubiera decidido vestir sus mejores colores. Emily no había dormido en toda la noche. Sus manos temblaban mientras repasaba por última vez los planos cuidadosamente guardados en un portafolio. Cada línea, cada curva, cada sombra que había trazado en aquel desván oculto se encontraba ahora lista para enfrentar la luz del mundo. Caminó hasta el edificio donde se celebraba el certamen. Era un auditorio amplio, con tejos altos y grandes ventanales por donde se filtraba la claridad del sol. Los participantes se movían de un lado a otro, algunos revisando sus modelos, otros ensayando discursos. Emily se sintió diminuta por un instante, pero apretó el portafolio contra su pecho y recordó las palabras de Nancy y de Aaron. No estás sola. Cuando llegó su turno, el presentador pronunció su nombre completo. El eco de Emily Stanton Johnson retumbó en la sala y un murmullo recorrió el auditorio. Nadie esperaba ver a la esposa de un magnate en un evento académico y profesional. Con pasos lentos, pero firmes, se acercó al estrado. Abrió el portafolio, desplegó los planos y comenzó a hablar. Al principio su voz fue tenue, insegura, pero a medida que describía los espacios, las funciones, la visión de un centro comunitario abierto a todos, la fuerza creció en sus palabras. Hablaba no solo como arquitecta, sino como mujer que deseaba construir un lugar de libertad en un mundo que la mantenía encerrada. Este edificio, dijo con los ojos brillantes, no es solo concreto y vidrio. Es un espacio para respirar, para recordar que cada persona merece un lugar en el que se sienta viva. El silencio del auditorio era absoluto. Nadie se movía, nadie murmuraba. Todos estaban atentos, atrapados por la pasión de aquella mujer que hablaba con el alma. Cuando terminó, Emily bajó la vista, temiendo que el silencio fuera desinterés. Pero entonces estalaron los aplausos. Primero tímidos, luego crecientes, hasta convertirse en un estruendo que llenó el recinto. La ovación la envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo la veía como realmente era. Entre la multitud, distinguió a Aaron, que le sonreía con orgullo. Pero también, en la última fila estaba Mark, de pie con el rostro impasible, observaba la escena. Sus ojos grises, siempre fríos, mostraban por primera vez algo distinto, la certeza de que había perdido el control. El jurado deliberó durante minutos que parecieron eternos. Emily permaneció sentada,
con las manos entrelazadas, mientras su corazón golpeaba como un tambor. Finalmente, uno de los jueces se levantó y anunció: «El primer premio de este certamen es para Emily Johnson». El aplauso volvió a estallar, aún más fuerte. Emily subió al escenario con las piernas temblorosas, recibió el reconocimiento y, por un instante, el mundo dejó de ser cárcel. No era la esposa de Stanton, no era un adorno. Era una creadora, una voz, una mujer que había demostrado que sus sueños no podían ser reducidos a cenizas. Al bajar del estrado, volvió a mirar hacia el fondo del auditorio. Mark no se movía. Permanecía inmóvil, con el sombrero en la mano, que se quitó lentamente en un gesto ambiguo. No era respeto ni felicitación, sino la aceptación silenciosa de que algo se había roto entre ellos, una grieta que jamás se quebraría. Emily lo sostuvo con la mirada, sin miedo. El murmullo de la multitud seguía vibrando a su alrededor, pero en ese instante todo se redujo a ese intercambio de ojos. La mujer que había recuperado su voz y el hombre que comprendía que su control se había desvanecido. Cuando salió del auditorio, el aire fresco de la tarde le llenó los pulmones. Cada paso que daba era más firme que el anterior. Sabía que la batalla no había terminado, que Mark no cedería fácilmente. Pero también sabía que ya no podía volver atrás. El mundo había visto su talento, y él había probado la libertad. Con el diploma en la mano y los planos bajo el brazo, Emily se dijo a sí misma, con absoluta certeza: «He ganado más que un premio. He recuperado mi vida». La mansión Stanton estaba envuelta en un silencio pesado, distinto al de otras noches. No era la calma de la rutina, sino una espera tensa, como si las paredes supieran que algo estaba a punto de quebrarse para siempre. Emily avanzó por el vestíbulo con pasos serenos, sosteniendo en sus brazos el diploma y los planos que habían sido su victoria. Cada paso que daba resonaba en el mármol como un anuncio de despedida. Mark la esperaba en el salón, de pie junto al gran ventanal. El sol se despedía en el horizonte, tiñendo la estancia de tonos anaranjados y dorados. Su silueta recortada contra la luz parecía la de un hombre fuerte e inquebrantable, pero sus hombros estaban tensos y su mirada, cuando se volvió hacia él, revelaba un peso nuevo, el peso de comprender que había perdido algo que no se recupera. Durante un largo momento se miraron en silencio. Ni siquiera el tic-tac del reloj de pared se atrevía a interrumpirlos. «Todos te miraron como si fueras una revelación», dijo Mark finalmente, con un tono que mezclaba reproche y asombro. «Pero no olvides que sigues siendo mi esposa». Emily no bajó la vista. Ya no había miedo en sus ojos. Había atravesado demasiado dolor para seguir escondiéndose. «Puedo ser una buena esposa», contestó despacio, cada palabra con la firmeza de una promesa. «Pero no ser una prisionera». Mark apretó los labios. Dio un paso hacia ella, intentando recuperar la presencia imponente que siempre había tenido. «Te di mi nombre, mi casa, todo lo que podías necesitar. No es suficiente». Emily apretó los planos contra su pecho. En su voz ya no había temblor, solo una serenidad nueva. «No es suficiente si debo renunciar a ser yo misma». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. El rostro de Mark se endureció, pero no encontró respuesta. Lentamente bajó la mirada y en un gesto inesperado se quitó el sombrero que sostenía en la mano. Lo dejó sobre la mesa, en silencio. No era rendición total, ni perdón, ni comprensión. Era simplemente aceptación. Sabía que la había perdido. Emily respiró hondo, deseando que ese momento se grabara en su memoria como el final de una etapa. Luego giró hacia la puerta. Sus pasos resonaron claros y firmes, distintos a los de la joven temerosa que había entrado a esa casa meses atrás. En la entrada, Nancy la esperaba. La mujer la miró con una mezcla de orgullo y tristeza, como una madre que ve partir a alguien que ama. Emily le dedicó una sonrisa suave agradecida. No hicieron falta palabras. Un gesto de la cabeza bastó para celar la complicidad que habían compartido en silencio. Cruzó el umbral, y el aire fresco de la tarde la envolvió como un abrazo. El cielo ardía en tonos dorados, violetas y rosados, como si el universo mismo celebrara su decisión.
A cada paso que daba lejos de la mansión, Emily sentía como el peso de los años de silencio se desprendía de sus hombros. El camino hacia lo desconocido se extendía ante ella, lleno de incertidumbre, pero ya no le inspiraba miedo. Ahora la incertidumbre era libertad. Cada latido en su pecho le recordaba que estaba viva y que, por primera vez, le pertenecía a ella misma. Se detuvo un instante, giró la vista hacia atrás y contempló la silueta de la mansión, grande, elegante, imponente, pero ya no era su cárcel, era solo un edificio que quedaba atrás. Con los ojos fijos en el horizonte, susurró en voz baja, como una promesa a sí misma: no soy un adorno, soy arquitecta, soy libre y viviré. Y con esa certeza en el corazón, siguió caminando hacia su nuevo destino.